Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a V-Lawyer. Soy Amileta Mayo y hoy tengo la oportunidad de presentarles la 10ª sesión del Diplomado de Derecho Administrativo, con el tema Silencio Administrativo, que será desarrollado por la doctora Ángela Casafranca, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un máster en Dirección de la Gestión Pública por la Universidad Internacional de La Rioja. Su trayectoria incluye más de 5 años de experiencia profesional y académica en temas de derecho administrativo, regulatorio y derechos humanos. Muy bien, muchas gracias, doctora. Queridos participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y de nuestras redes por transmisión en vivo, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas durante la sesión y la doctora responderá como mejor disponga. Finalmente, estimada doctora, estamos honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar su presentación de hoy. Doctora. Creo que se me cayó un ratito la señal, pero bueno, creo que ya, ahora sí ya lo resolví. Muchas gracias, Yanela. Muchas gracias a todos y buenas noches. Disculpen la demora, tráfico y también la señal, por lo visto, está un poco mal. Eh, en, bueno, en cuanto al tema de conectividad, pero bueno, primero que nada agradecerles por la invitación nuevamente, el poder estar con ustedes aquí para compartir un tema que es muy interesante. En general, el derecho administrativo es una rama que está cada vez en mayor desarrollo. Les cuento brevemente también un poco mi experiencia. Yo actualmente trabajo como analista legal. Uy, ¿no me escuchan? ¿Me avisan si me avisan? ¿Ahora me escuchan? ¿Me Sí, escuchan ahora? Por doctora. favor, me avisan. ¿Sí? Me dice que está un poco bajito el audio. Me avisan si está, si no, para ver forma de resolverlo ahorita. Bueno, tras, me confirma, porque Marco me dice acá en el chat que está bajo el audio. Bueno, yo actualmente trabajo en el Ministerio de Cultura, de la Dirección de Lenguas Nacionales, y en efecto confirmo una vez más que el derecho administrativo está en cada espacio de nuestra práctica como sociedad, incluyendo en espacios que son, digamos, entre comillas, que son, digamos, serían ajenos al derecho, pero que finalmente terminan siendo un, este, un espacio necesario. A ver, voy a subirlo. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Por favor, me confirman. Sí, se escucha mucho mejor, doctora. Ya, perfecto. Listo. Sí, creo que era de la aplicación. Listo. Bueno, entonces, como les comentaba, en todo el espacio, en el espectro de la relación entre la sociedad y el Estado, podemos ver el derecho administrativo, y en verdad es muy grato que B-Lawyer pueda seguir incentando esos espacios de trabajo, estos espacios sobre todo de compartir académico, ¿no? Para conocer un poco más y reflexionar sobre los nuevos cambios que va teniendo el derecho administrativo, que es lo que voy a presentar ahora, porque de hecho, esta ponencia es una remasterización de la ponencia de hace unos años, con nuevas ediciones, con nuevas reflexiones sobre el tema del silencio administrativo. Entonces, bueno, brevemente les voy a comentar un poco de qué viene esta ponencia.
primer lugar, vamos a hablar una breve introducción para encasillarnos y ponernos dentro del tema del silencio administrativo, en qué consiste el concepto de silencio administrativo, el silencio administrativo positivo, silencio administrativo negativo, los plazos y las excepciones que digamos que son las partes principales, esenciales de este tema, ¿no? Bueno, luego, bueno, a continuación vamos a ver lo que son en la introducción. Para hablar de silencio administrativo es necesario entrar al tema de procedimiento administrativo. Estoy segura que ustedes ya han visto este tema, pero bueno, necesitamos hacer una pequeña remembranza, ¿no? De acuerdo al artículo 32 del tubo de la LEPAJ, o de la ley 27444, como le llaman otros, existen dos tipos de procedimientos, el de aprobación automática y el de evaluación previa. Entonces, estas dos figuras, que seguramente ustedes ya han visto en otras oportunidades, entienden el tema de las formas en las que se genera el procedimiento administrativo. Ahora bien, el procedimiento de evaluación previa, que es el que vemos en la pantalla, tiene dos formas, digamos, dos figuras, ¿no? Que es el silencio administrativo negativo y el silencio administrativo positivo. ¿Y por qué pongo esta relación? Porque el silencio administrativo se da específicamente en los procedimientos de evaluación previa, no en los, digamos, en los de evaluación automática, porque esos generalmente los de aprobación automática ya se genera el tema de la aprobación. Ahora, ¿qué implica la evaluación previa, ¿no? La evaluación previa requiere una instrucción, una sustentación, una probanza y también la pronunciación de la entidad respecto del pedido del administrado, ¿no? Por esa razón es que la petición del administrado siempre se va a quedar en suspenso hasta que se resuelva el trámite. Entonces, ese suspenso no puede durar infinitamente, ¿no? Y por eso es que cuando la administración no responde, ¿no? No responde dentro del plazo, el silencio administrativo se constituye como una ficción. ¿Y qué es lo que vamos a ver más adelante? El silencio administrativo es siempre considerado como una ficción en el derecho, una ficción, pero una ficción no quiere decir que es algo de la imaginación y no sucede nada. Es una ficción que tiene efectos jurídicos tanto sobre el administrado como sobre la entidad y la administración, en este caso. Ahora, ¿qué es el concepto de silencio administrativo? Para eso es importante tener en consideración cinco aspectos principales. En primer lugar, el hecho de que el silencio administrativo es una ficción, en efecto, pero es una ficción con efectos. Es decir, es un mecanismo reaccional. Es un mecanismo reaccional que genera una respuesta, ¿no? De la administración hacia el administrado. En segundo lugar, es de quién proviene, de la administración. En tercer lugar, hacia el administrado. En cuarto lugar, que se da frente a una inactividad de la administración pública. Y en quinto lugar, en el marco de un procedimiento administrativo con un plazo para resolver. ¿Correcto? Entonces, bueno, en resumen, ¿qué es un silencio administrativo? Como les mencionaba en la diapositiva anterior, tiene 5 elementos, entonces estos 5 elementos confluyen en lo que vemos en la pantalla en este momento. Es que el silencio administrativo es un mecanismo reaccional de la administración establecido a favor del administrado que se da frente a la inactividad de esta entidad en un procedimiento administrativo que tiene un plazo para resolver. Por eso es que hablamos de que el silencio administrativo se da en el marco de un procedimiento de evaluación previa. Es porque la administración tiene la obligación de responder a un requerimiento y no lo hace. Entonces, como no lo hace, se produce esta ficción jurídica que genera efectos, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, el silencio administrativo tiene este efecto que es poner fin al procedimiento, ¿no? Pone fin al procedimiento, agota la vía administrativa y además se divide en silencio positivo y silencio negativo. Estos digamos, son 3 aspectos, en resumen, de lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Esto se da de acuerdo al artículo 197 de la ley 27444. Ahora, ¿es el silencio administrativo un acto administrativo? Algunas
Algunos consideran que sí, pero no, no lo es. El silencio administrativo es una ficción, no es un acto administrativo porque no tiene los elementos del acto administrativo, no tiene una motivación, no tiene una parte resolutiva, no tiene una estructura, ¿no? Que dé evaluación por parte de la administración pública para dar respuesta al administrado. Es simplemente una figura ficticia, pero que se da dentro cumplido un plazo, ¿no? Para no dejar al administrado sin respuesta y brindar seguridad jurídica a la interacción generada por el procedimiento administrativo. Entonces, para pasar al siguiente tema, vamos a hablar de qué es el silencio administrativo positivo o como lo vamos a resumir en esta ponencia, el SAP, ¿no? El silencio administrativo positivo. Ahora, vamos a ver el concepto del silencio administrativo positivo. Para eso es importante tener en consideración dos aspectos importantes. Primero, que se produce de forma automática, ¿no? Y además que se produce por voluntad expresa de la ley, ¿no? ¿Y cuál es la ley? La ley 27444. Tenemos que tener en cuenta para hablar también de los efectos del silencio administrativo positivo, 3 artículos de la ley 2744, el artículo 36, el 37 y el 199, que nos hablan de estos efectos. En primer lugar, el primer efecto que se da por el silencio administrativo positivo es que recaen sobre procedimientos administrativos, necesariamente. En segundo lugar, que los procedimientos quedan automáticamente aprobados, ¿no? Y en tercer lugar, que se aprueban en los términos en los que fueron solicitados. Es decir, si la administración después considera que tal vez no se le debió otorgar al administrado esta aprobación en función de algún tema, eso no sucede en este caso. ¿No? No sucede porque como no se pronunció oportunamente en el plazo que tenía para pronunciarse, se le otorga al administrado este derecho solicitado, bueno, este requerimiento realizado por parte del administrado a través del procedimiento administrativo, ¿no? Ahora, ¿cuándo se da la aprobación automática? ¿No? Se da en función a dos requisitos, ¿no? El primer requisito es que transcurra el plazo establecido por la ley. Y en segundo lugar, que la entidad no debe haber comunicado al administrado el pronunciamiento cuando tuvo la oportunidad. Eso creo que es algo bastante lógico, por lógica, tiene que haber transcurrido ese plazo. Y en segundo lugar, que la entidad no responda, ¿no? Oportunamente cuando tuvo la oportunidad. Ahora, ¿cuál es la reacción de la administración en estas situaciones? Aquí tenemos 4 situaciones que suceden, que confluyen, ¿no? Ante esta situación del silencio administrativo positivo. En primer lugar, que la administración pierde la obligación de resolver. Es decir, automáticamente, cuando ya se produce el silencio administrativo positivo, la administración ya no, si resuelve, ya no, digamos, se genera ese proceso, puesto que ya se puso fin al procedimiento. En segundo lugar, se genera un acto administrativo de carácter presunto tácito en sentido favorable al administrado. Esto no quiere decir que el silencio administrativo positivo sea un acto administrativo, sino que a raíz del cumplimiento del plazo que genera el silencio administrativo positivo, podríamos indicar que se genera este acto administrativo a favor del administrado, ¿no? Entonces, tenemos esta figura, esta siguiente figura que marcaría la diferencia entre lo que es el acto administrativo y el silencio administrativo positivo. Si tienen alguna duda en esta parte, porque entiendo que podría ser un poco complicado para entenderla, me avisan, por favor. En tercer lugar, es importante tener en consideración que este acto tiene para todos los efectos el carácter de resolución que pone fin al procedimiento, ¿no? O sea, de resolución, es decir, de acto administrativo, por si, digamos, no queda claro este tema. Y en cuarto lugar, la administración mantiene la potestad de generar la nulidad de oficio.
Con esto, bueno, esto puede ser a veces un poco controversial porque, en efecto, si ya se otorgó el derecho, ¿por qué la administración podría declarar posteriormente la nulidad de oficio? Pero sí podría, ¿no? Si, digamos, se verifica posteriormente que ese silencio administrativo que otorgó un requerimiento al administrado tiene alguna nulidad que vulnera, por ejemplo, algún derecho o genera alguna ilegalidad y que eventualmente podría ser nulo, entonces la administración puede anular ese silencio administrativo positivo, ese otorgamiento, ¿no? Eso es un poco complejo también de poder evaluar, pero en la práctica suele suceder. Voy a absolver las preguntas al final, ¿no? Pero voy tomando nota de las preguntas que ha hecho Marco Ramírez en este momento. Bien. Esto es de acuerdo al artículo 199 del tubo de la ley 27444. Ahora, tenemos supuestos de procedencia del silencio administrativo positivo. Básicamente son 4. Es importante señalar que son 4 estos supuestos y se resumen, como lo vemos acá en la pantalla, en las 4, digamos, enunciados que estoy poniendo acá, que es el caso de derechos preexistentes, recursos al silencio administrativo negativo, ¿no? Y asuntos personalísimos, ¿no? Y otros procedimientos no sujetos al silencio administrativo. En primer lugar, tenemos derechos preexistentes, ¿no? ¿Qué sucede cuando se da este silencio administrativo? Cuando hay solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos preexistentes. Tenemos la figura de la solicitud que hace el administrado, la administración no responde, ¿no? Pero esa solicitud podría generar derechos que ya son preexistentes y que solamente habilitaría esos derechos ya preexistentes para el administrado. Entonces, como la administración no se pronuncia, se genera el silencio administrativo. Lo segundo es recursos al silencio administrativo negativo. ¿Qué sucede? Por ejemplo, ¿no? El administrado recibe un silencio administrativo negativo, ¿no? Se cumple el plazo, la administración no responde, pero por norma o en función a los supuestos, se genera un silencio administrativo negativo y el administrado presenta un recurso a ese silencio administrativo negativo, es que la administración no se pronuncia sobre el recurso presentado, se genera el silencio administrativo positivo. Es una confluencia muy curiosa de silencios administrativos, pero puede darse, ¿no? A través de la impugnación del silencio administrativo negativo. Me avisan si, digamos, hay alguna duda sobre este punto. En tercer lugar, tenemos los asuntos personalísimos, que es como yo lo he bautizado para resumir este enunciado. ¿Qué sucede? Se da cuando hay procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no no puede repercutir directamente en administrados distintos del peticionario mediante la limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o derechos legítimos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede acá? Tenemos 3 figuras importantes acá. En primer lugar, se da cuando hay una decisión final, ¿no? Esta decisión final que no repercute sobre cualquier otro administrado distinto de la persona que peticionó. O sea, es decir, es un asunto personalísimo para esa persona, para el peticionario. Y además, y ese es el otro punto importante, ese peticionario se ve limitado, perjudicado o afectado de sus intereses o derechos legítimos, ¿no? En esos supuestos, sí se aplicaría el silencio administrativo positivo, ¿no? ¿No? Eso sí, eso podría suceder. Entonces, sujetos a este silencio administrativo.
¿no? Eso podría suceder también. Todos los otros procedimientos de instancia de parte que no están sujetos al silencio negativo taxativo, salvo los procedimientos de petición graciable y de consulta que se rigen por su regulación específica. En estos casos, por ejemplo, está la excepción, ¿no? La petición graciable y los procedimientos de consulta también no están sujetos a estos procedimientos, ¿no? Los procedimientos que no están sujetos al silencio administrativo negativo confluyen dentro del silencio administrativo positivo, ¿no? Eso sé que puede también sonar esto un poco confuso, pero es para cubrir todos los supuestos de silencio administrativo, porque como vamos a ver más adelante, el silencio administrativo negativo tiene muchísimos más requisitos. ¿Por qué? Principalmente porque deniega derechos, ¿no? Realiza limitaciones al administrado. Entonces tenemos ahora el silencio administrativo negativo, ¿no? El concepto de silencio administrativo se da cuando, bueno, principalmente en los supuestos donde es un derecho potestativo. Eso es, principalmente. Es también una ficción, naturalmente, con el caso del silencio administrativo positivo, se configura como una ficción, pero en la teoría es considerado también o genera también un derecho potestativo al administrado. ¿Por qué un derecho administrativo, un derecho potestativo al administrado? Porque el silencio negativo te deniega algo. Entonces, como te deniegan algo, tú tienes el derecho de poder impugnar, ¿no? Entonces, en este supuesto, como lo vemos en la pantalla, se genera un derecho potestativo en favor del peticionario o en favor del particular también, que no opera automáticamente. O sea, no quiere decir que automáticamente tú ya tienes el derecho, sino que opera cuando tú tomas la decisión, ¿no? Tú tomas la decisión de impugnar. Entonces, tú puedes tener dos opciones, ¿no? O esperas o sigues esperando si no ejerces el derecho de impugnar o lo ejerces, ¿no? Decides impugnar. Impugno porque, bueno, me han denegado, como vemos acá, me han denegado la petición que hice, tengo este derecho, esta potestad de yo de impugnar o no hacerlo, entonces tomo la decisión de impugnar, entonces hago uso de ese derecho, o puedo esperar a que la administración pública se pronuncie, ¿no? Entonces, en el supuesto en el que el administrado decide impugnar, puede hacerlo naturalmente ante una instancia administrativa superior o también ante el Poder Judicial a través de un proceso contencioso administrativo. Eso es la otra vía, ¿no? A través de la vía judicial o la vía administrativa en función de la circunstancia, de la casuística, naturalmente no en todos los casos es lo más recomendable en función a la estrategia, ir a la administración, en otros casos tampoco es recomendable, puede resultar recomendable ir al Poder Judicial, depende de cada caso, naturalmente. Pero lo importante para tener en consideración acá es que el silencio administrativo negativo te da una potestad, te genera una posibilidad para, digamos que, ejercer este derecho de impugnación, ¿no? De la decisión producida por esta ficción jurídica. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta sobre esto? El silencio negativo tiene por efecto habilitar al administrado la interposición de estos recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes. Por eso es que es un derecho potestativo, porque te da la posibilidad de interponer estas medidas en contra de la administración que no te respondió, entonces te denegó tu derecho a través de la ficción al no responderte, entonces tú puedes interponer las acciones legales pertinentes en contra de la administración para poder salvaguardar tus derechos. Entonces, me fui hasta el final. Deme un segundo, por favor, vamos a poner un minutito, vamos a regresar. Un pequeño, se ha paralizado, ¿no? O sea, eh, a ver, vamos a ver acá. Deme un segundo, por favor. Silencio administrativo positivo.
asuntos personalísimos. Vamos a ver. Ya, acá está. Me dicen si lo pueden ver, por favor. Sí se puede ver, doctora. Listo, gracias. Bueno, tenemos esta figura, ¿no? Que es el tema de la posibilidad de impugnar, ¿no? Y vamos con lo siguiente. Ahora, el silencio administrativo negativo también te genera efectos sobre la administración. Como vemos, tiene la posibilidad de dar un derecho potestativo al administrado, pero también genera una obligación en la administración. Ese efecto es la obligación de resolver o el deber de resolver bajo responsabilidad el ente o la dirección o el órgano encargado de resolver. Si es que no resuelve, obviamente podría incurrir en responsabilidad administrativa por incumplimiento de funciones, ¿no? Este deber se mantiene hasta que se le notifique que el asunto ha sido sometido a conocimiento de la autoridad jurisdiccional o en su efecto el administrado haya hecho uso de los recursos administrativos respectivos, ¿no? Si es que el administrado dice, ok, voy a seguir esperando porque tiene esa posibilidad, aún no me responden, puedo seguir esperando a que la administración me responda, o el administrado se cansa de esperar y dice, ¿saben qué? Voy a asumir que me dijiste que no, voy a interponer un recurso, entonces hasta ese momento, hasta el momento que el administrado interpone algún recurso para impugnar la decisión de silencio negativo, o hasta que el momento que el administrado presenta su demanda de contencioso administrativa, la administración mantiene la obligación de pronunciarse sobre el asunto que tiene, digamos, materia de solicitud, ¿no? Entonces, hay supuestos también de procedencia. A continuación vamos a hablar de algunos supuestos de procedencia del silencio administrativo negativo y tenemos básicamente 5 supuestos, ¿no? Que resumo en los siguientes enunciados a continuación, que son interés público, cuestionamiento de actos administrativos anteriores, procedimientos trilaterales y obligaciones del Estado frente al administrado, inscripciones registrales y silencio administrativo taxativo por ley, ¿no? En primer lugar, tenemos lo que es interés público, y el interés público se da cuando, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Es cuando la solicitud versa sobre asuntos de interés público, ¿no? ¿Y a qué me refiero con asuntos de interés público? Con aspectos sociales, políticos, económicos, éticos, culturales, medioambientales, inclusive que en los cuales estén involucrados poblaciones vulnerables, en fin. Son asuntos de índole de interés general y que están también relacionados con derechos de personas y con el bienestar colectivo, ¿no? Por ejemplo, temas medioambientales, ¿no? Una solicitud relacionada a un tema minero que podría involucrar asuntos medioambientales que afecten a la población. Entonces, en esos casos, si es que la administración no contesta al administrado, se genera un silencio administrativo negativo porque es un tema delicado, ¿no? O sea, si es que la administración no se pronuncia, no se le podría otorgar un derecho, ¿no? Ese derecho por falta de respuesta, porque podría afectarse derechos fundamentales y además el interés público, ¿no? El interés público y sobre todo derechos fundamentales. En segundo lugar, tenemos el cuestionamiento de actos administrativos anteriores. ¿A qué se refiere este tema, ¿no? El silencio administrativo negativo se genera cuando se cuestionan otros actos administrativos anteriores, salvo recursos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, es un procedimiento donde se está cuestionando un acto administrativo anterior en el que se tomó una decisión que probablemente afecte el derecho de algún administrado. Entonces, en este procedimiento administrativo donde se cuestiona este acto administrativo anterior, si es que, digamos, se está evaluando y al final la administración no termina de evaluar, se tiene que dar un silencio administrativo negativo, porque imagínense que se dé un silencio administrativo positivo en este supuesto, ¿no? Se está cuestionando un acto administrativo anterior y a la falta de respuesta se le otorga el derecho al administrado. ¿Qué tal si este acto administrativo era correcto? O sea, realmente sí se necesita una evaluación
una evaluación real por parte de la administración. No se podría otorgar el derecho al administrado solo por el hecho de que él lo solicite, ¿no? Eso sería bastante, podría ser generar vulneraciones porque es un acto administrativo que podrían, bajo diferentes supuestos, podrías otorgar derechos, en fin, podrían darse muchas situaciones. Entonces, en este supuesto confluyen dos situaciones, ¿no? El acto administrativo que es cuestionado y este nuevo procedimiento que cuestiona este acto administrativo. En este nuevo procedimiento, digamos que no se da una respuesta, se genera el silencio administrativo negativo, lo cual habilita, como les mencionaba, al administrado la posibilidad de impugnar, ¿no? Pero este nuevo procedimiento no representa un recurso administrativo. Entonces, los recursos administrativos no quiere decir que generen silencio administrativo negativo. Eso es importante tenerlo, ¿sí? Bien, en tercer lugar tenemos los procedimientos trilaterales y la obligación del Estado, ¿no? Obligaciones del Estado. ¿Qué me refiero con esto? Es cuando sean procedimientos trilaterales, ¿no? Procedimientos trilaterales, si es que aún no lo han visto todavía, los procedimientos trilaterales se dan cuando existen tres actores, tres partes dentro del procedimiento, ¿no? Generalmente son procedimientos donde está, bueno, el Estado y existen dos partes, ¿no? Dos privados, ¿no? El Estado y dos privados. Entonces, el Estado tiene, la administración tiene que decidir sobre la relación de dos privados generalmente, o sobre la relación de un privado en función de lo que haya señalado otro privado. Entonces, ahí confluye una relación procedimental entre tres actores. Entonces, en esos supuestos se genera el silencio administrativo negativo también. Ahora, en los casos de obligación del Estado, es cuando el Estado tenga la obligación de dar o hacer, ¿no? A un administrado, dar o hacer algo por un administrado, y si es que en este marco en este procedimiento en el que se está decidiendo esta obligación no se responde, se genera el silencio administrativo negativo para evitar también que la administración se tenga que obligar a algo que no necesariamente es lo legal, ¿no? Lo correcto. Tenemos los temas de inscripción registral y creo que este es el tema más claro de por qué es necesario a veces el silencio administrativo negativo. Como ustedes saben, el silencio administrativo negativo, perdón, las inscripciones registrales generan derechos en el marco de las acciones de SUNARP, ¿no? De la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, generalmente para la inscripción de predios o de móviles, en fin, de muchas, de bienes en general. Entonces, imagínense si es que se otorgara por silencio administrativo porque la SUNARP no respondió en su tiempo la inscripción de un bien, de un predio, ¿no? Sin observar todo el cumplimiento de requisitos, la cuestión de fondos, si no hay la vulneración de algún derecho. O sea, sería muy inseguro a nivel jurídico para los administrados, ¿no? Y en general, para la sociedad y para la relación y el manejo de los bienes públicos y de los bienes privados, perdón. Entonces, sería bastante vulneratorio. Entonces, por eso es necesario por eso la propia ley pone por decirlo de la forma más coloquial, ¿no? Este parche, ¿no? Para evitar de que por algún incumplimiento, por alguna situación que pueda generar demoras en la respuesta, se otorgue algún derecho a nivel registral, ¿no? Entonces, el registro nunca puede ser a través de una ficción jurídica como el silencio, ¿no? Siempre tiene que ser un registro verificado, ¿no? Evaluado, ¿no? Y la evaluación puede demorar mucho tiempo. Para quienes alguna vez han visto temas registrales, los registros pueden demorar mucho tiempo. Pueden demorar poquísimo, también pueden ser muy rápidos, pero pueden demorar también porque pueden confluir otras situaciones, ¿no? Otro tipo de circunstancias o pueden haber conflictos, en fin. Entonces, todos esos temas tienen que ser evaluados y el tema, el procedimiento puede demorar. Entonces, ya si el administrado demanda, ¿no? Este silencio negativo, entonces se evalúa por qué ha habido una demora, porque aún no se responde, en fin, todo ello. Y en último lugar, tenemos el silencio administrativo taxativo, que se da cuando hay leyes, ¿no? Leyes expresas que son aplicables a esta modalidad. Bueno,
me di el tiempo de un poco investigar sobre las últimas leyes que se han dado. La última es de este año, ¿no? Es la ley de un régimen, de la creación de un régimen especial para el Centro Histórico de Lima, para proteger su patrimonio cultural y fomentar su desarrollo integral y sostenible. Este tema es necesario. ¿Por qué? Principalmente porque ponen, y miren, acá lo vamos a poner en el artículo 28, en el literal 28.2, hablan de el otorgamiento de licencias de funcionamiento, ¿no? Acá lo vamos a leer brevemente. Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento en inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación, en el centro de Lima se requiere informe favorable del órgano de planificación, gestión y recuperación del Centro Histórico de Lima, ¿no? Este procedimiento administrativo, o sea, de verificación, ¿no? Este informe de verificación está sujeto al silencio administrativo negativo. Imagínense que por una solicitud así, a la falta de respuesta de este órgano, se le otorgue, ¿no? La licencia, se le otorgue el informe favorable y se le otorgue la licencia que podría vulnerar el patrimonio cultural y en efecto los derechos culturales de los ciudadanos, ¿no? Entonces, por eso, por ese tema es muy necesario que se genere este silencio administrativo negativo que está detallado por la propia ley, la ley 31980, que es una ley que ha sido publicada en este año, en el mes de febrero, ¿no? Estas leyes se van generando, o sea, tampoco es que haya muchas, la verdad. O sea, ha sido para mí, fue sorprendente cuando yo hice la búsqueda y encontré esta última ley, porque no es muy común que salgan los ingresos administrativos negativos, tienen que ser muy bien sustentados, ¿no? Porque estás habilitando que la ficción jurídica deniegue automáticamente un derecho ante la falta de respeto. Entonces tiene que haber un sustento fuerte. Entonces, en este caso estamos hablando, digamos, de patrimonio cultural de la nación, que es, digamos, el deber de salvaguardia por parte del Estado es existente y por eso es que se pone digamos, esta figura, esta ficción jurídica para proteger el patrimonio cultural a través de la ley. Y tenemos otra ley un poco más antigua, pero tampoco tanto, que es del 2022, es la ley 31557, es una ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia. Entonces, en las disposiciones complementarias finales tenemos la séptima que está acá citada en la PPT, que habla de la calificación de los procedimientos administrativos y pagos por concepto de derecho de tramitación. Acá mencionan de que los procedimientos administrativos de autorización de explotación de plataformas tecnológicas para los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, así como las autorizaciones derivadas de los procedimientos de autorizaciones y registro, califican como procedimientos de evaluación previa con aplicación del silencio administrativo negativo. Y como vemos, en esta ley también hay una disposición que habla del silencio administrativo negativo. Es un procedimiento para autorizar la explotación de plataformas tecnológicas. ¿Y por qué pondrían esto? Bueno, analizando la lógica del legislador, el tema de juegos y también en este caso de juegos a distancia, tiene que ser necesariamente evaluado por la autoridad correspondiente para evitar de que se puedan vulnerar derechos por parte de las personas solicitantes, ¿no? Digamos que estamos hablando de juegos que pueden atentar contra la integridad de jóvenes o de niños, ¿no? Es necesario salvaguardar ello, entonces por ese deber de salvaguardia es que la propia ley tiene esa figura del silencio administrativo negativo en los procedimientos que señala, ¿no? Entonces ya cuando el Ejecutivo reglamenta los procedimientos y genera todo el procedimiento, ¿no? En su propia normativa, toma en consideración este silencio administrativo negativo sustentado en la propia ley. Entonces, esa es otra de las figuras. Hay muchísimas más leyes. Estos son solo dos ejemplos. Hay muchas más leyes del 2016, 2015 y así hay un montón. Tampoco muchas, pero son, digamos, leyes en donde expresamente, ¿no? La legislación obliga, por norma con rango de ley, a la administración a aplicar este silencio administrativo negativo, ¿no? Porque ha habido toda una evaluación previa. Bueno, eso,
Eso ya casi para terminar, en realidad, porque ya estamos terminando, tenemos el tema de plazos en el silencio administrativo, que se dan básicamente bajo lo siguiente, ¿no? El procedimiento de evaluación previa no puede exceder los 30 días hábiles, ¿no? Esa es, digamos que la regla general. Entonces, salvo puede darse que por ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos que requieran un cumplimiento mayor. Cuando la verificación requiere una evaluación más a profundidad, puede darse que se extienda a los 30 días. De concluir el plazo dispuesto y que no se emita un acto administrativo, se da el silencio administrativo. Entonces, el plazo son 30 días hábiles, salvo que por ley se pueda extender ese plazo. Entonces, tenemos excepciones al silencio administrativo. Básicamente son dos, ¿no? Son dos supuestos de excepción al silencio administrativo, que son en primer lugar la abstención y la subsanación, que les voy a explicar a continuación. En primer lugar, el silencio administrativo no opera en los supuestos de abstención de acuerdo al artículo 103 de la ley 27, bueno, del texto único ordenado de la ley 27444. ¿Y qué nos dice este artículo, no? La tramitación de una abstención se realizará en vía incidental sin suspender los plazos para resolver u operar el silencio administrativo. La abstención es una figura en el marco del procedimiento administrativo que se tramita, ¿no? Por las vías administrativas y no suspende el procedimiento, ¿no? Cuando se abstiene una de las partes en el procedimiento. Y por otra parte, tenemos el artículo 136 del TUO de la ley 27444, que habla de los supuestos de subsanación, ¿no? ¿Qué es los supuestos de subsanación? Es cuando se genera una observación a la documentación presentada, ¿no? Y el artículo 136, en los numerales 136 3.1, habla de que mientras esté pendiente la subsanación, es decir, es necesario subsanar algunos temas observados por la administración, el administrado tiene que presentar los documentos y todo ello, no procede el cómputo de los plazos del procedimiento, es decir, se suspende, ¿no? Y tampoco se generan los plazos para el silencio administrativo. Entonces, el administrado tiene que subsanar, tiene que resolver, tiene que corregir, digamos, información que esté pendiente por parte de la administración. Entonces, en ese proceso, en ese plazo, no opera el tema del silencio administrativo. Entonces, ahí se suspende esa parte. Entonces, son las excepciones donde no se genera, ¿no? Cuando no opera sobre todo los plazos para el silencio administrativo. Bueno, ya para terminar, bueno, esa es un poco la bibliografía que he utilizado para que lo puedan tener. He compartido ya el material en nuestros amigos de BeLawyer para que puedan compartirlo con ustedes. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias a ustedes. Voy a absolver algunas preguntas que me parece que estaban, que habían hecho, aunque creo que me salí, entonces, sí, me salí. Ah, no me salí, acá estoy. Acá hay una pregunta. Bueno, hay una pregunta, si alguien tiene más preguntas sobre el desarrollo de esta ponencia, me avisan, por favor, para poder, digamos, poder conversar sobre los temas, las dudas que ustedes tengan. Marco Ramírez se pregunta que en el silencio administrativo positivo la administración pública ya no responde o aún tiene la obligación de responder bajo responsabilidad o ello opera en el silencio negativo. Bueno, Marco, como lo hemos visto en la ponencia, en el silencio administrativo positivo, la administración pública ya no responde, o sea, ya no mantiene la obligación de responder porque ya se le otorgó el derecho al administrado. O sea, se genera esta figura ficticia que ya le otorgó derecho, entonces ya no tiene obligación. Sin perjuicio de eso, como lo mencionaba, existe la posibilidad de que la administración pública pueda declarar la nulidad del acto administrativo ficticio generado por el silencio administrativo. Eso puede suceder, pero eso ya es otra, digamos, otra acción administrativa, ya no es propiamente el procedimiento administrativo, ya es una nulidad del acto administrativo que se genera posterior al otorgamiento de derechos por el silencio positivo. En el caso del silencio negativo,
sí se mantiene la obligación de responder y esta obligación de responder por parte de la administración concluye en el momento que el administrado decide impugnar a través de un procedimiento, de una impugnación, de un recurso administrativo o a través de un proceso contencioso administrativo. ¿No? Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda sobre esta ponencia bueno, vamos concluyendo. Nuevamente agradecerles por esta oportunidad de poder conversar con ustedes. Ya es, creo que mi quinta, cuarta ponencia con Bill Lawyer y la verdad muy agradecida de poder tener la oportunidad de compartir con ustedes, conversar sobre estos temas tan importantes para el derecho y para el derecho administrativo sobre todo. Tengo otras preguntas. Gracias, Marco. Bueno, dice, si el acto administrativo generó acciones materiales y la administración declaró la nulidad del acto otorgado, ¿los terceros podrían pedir indemnización? Claro, eventualmente, ya esto obviamente escapa ya de la propia consecución del procedimiento administrativo, pero sí, podría, digamos, que si es que se genera la nulidad, en alguna oportunidad yo estuve trabajando viendo temas relacionados a nulidades de oficio, ¿no? A una empresa de telecomunicaciones, ¿no? Porque habían solicitado han hecho instalaciones y todo, y se declara la nulidad de oficio del acto administrativo, el administrado tiene la posibilidad de impugnarla a través de un procedimiento administrativo o eventualmente impugnarla a través de un proceso contencioso, ¿no? Entonces, esas dos posibilidades ya propiamente no es acto administrativo, no es situaciones que pueden darse. Entonces, en esos supuestos, sí, los terceros podrían no solo apelar, bueno, a través de recursos o a través de la imposición de una demanda contenciosa administrativa, sino que también podrían ir a través de la vía civil, ¿no? Pero para ello, obviamente, tendría que probarse que esta nulidad ha ido en contra de la ley, ha sido impugnada y alguien haya tenido que tomar la decisión a favor del administrado, ¿no? La indemnización sí podría darse, pero podría pedirse, pero tendría que pedirse después de que se resuelva la parte administrativa, sobre todo, porque si no, por estrategia legal, no sería lo más, digamos, que sustentable, ¿no? Porque si, digamos, no tienes la razón y pides indemnización, lo más seguro es que no te den la razón, ¿no? Podría darse. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda sobre esta ponencia. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias. Bueno, creo que ya estamos terminando, Yanela. Sí, bueno, muy bien. Gracias, doctora, por su ponencia hoy. Ha sido bastante didáctica y bastante comprensible. Creo que todas las dudas ya han sido absueltas, así que a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco y todo el equipo de Biloyer queremos expresarle nuestro sincero agradecimiento por su invaluable participación en este diplomado. Muchísimas gracias. Bien. Estimados participantes, con ello estaríamos finalizando las dos sesiones que tendríamos programados para el día de hoy. Así que muchas gracias y todos los interesados en adquirir el certificado pueden inscribirnos al interno. Muchas gracias. Muchas gracias.